Hoy vamos a hablar lo que se ha prometido, la verdadera y la falsa libertad en este mundo. Recuerden que lo que dio Lucifer fue la libertad, ¿bien? Les dio libertad a todo el mundo. Pero, ¿qué costo es esa libertad? ¿O por dónde la organizó? Él organizó las cosas a su manera, ¿sí? Una libertad de acuerdo a su manera. No a la manera de Dios, sino de acuerdo a su manera, el cual la humanidad ni siquiera ha despertado. Es decir, no se ha dado cuenta de qué es esa libertad. O sea, ¿en dónde está metido realmente? Para todo el mundo todo está bien, no ha pasado nada y las cosas pues siguen su curso de esa manera. Todo pareciera que estuviese completamente bien, pero no es así. Algún día la humanidad tiene que despertar de este gran sueño, de esta libertad falsa y darse cuenta de verdad de que es falsa. En el transcurso de esta conferencia les voy a explicar por qué es falsa esta libertad, o sea, la que ustedes creen, y que la mayoría de la humanidad, la cantidad de personas, el 99% de la humanidad mundial, está metido o está viviendo esta libertad falsa o esta falsa libertad. Ahí en la revelación, por eso es que dice de esta manera en la página 613.3, dice: de todos los confusos problemas derivados de la rebelión de Lucifer, de todos, ninguno ha ocasionado más dificultades que la incapacidad de los mortales evolutivos inmaduros. Esto se llama inmadurez, cuando uno no se da cuenta de las cosas. Ustedes se dan cuenta que un niño puede ser engañado de muchas maneras porque no tiene la madurez, pero una persona adulta, espiritual, de verdad, madura, no religiosa, no estudioso, no, sino realmente madura espiritualmente, esa persona se puede dar cuenta de este tipo de cosas. Pero como estamos en un mundo donde la mayoría de la humanidad son personas inmaduras, ¿sí?, no se dan cuenta. Entonces dice: ninguno ha ocasionado más dificultad que la incapacidad de los mortales evolutivos inmaduros para distinguir entre la verdadera y la falsa libertad. ¿Qué es realmente y en qué se basa la verdadera libertad? Pues la verdadera libertad está basada en la justicia, en la realidad de la justicia, en la inteligencia. Esa es la verdadera libertad, está basada en la realidad de la justicia, la inteligencia, la madurez, la fraternidad y la equidad. En eso se basa la verdadera libertad. Son puntos muy importantes: realidad de la justicia, la verdadera justicia. Ahí se ve desde ese punto. Esa es una de las partes importantes en lo que se basa la verdadera libertad. Pero ¿quién puede ser justo realmente en un sistema en el cual Lucifer nos metió a vivir? Acuérdense que este mundo está en cuarentena, este mundo está en graves problemas en cuanto a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo podemos lograr la justicia incluso desde el punto de vista humano? Que justicia significa, que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan con equidad. Eso sería desde el punto de vista humano la justicia. ¿Cómo podríamos ser justos? La realidad de la justicia. ¿Cuál sería realmente la realidad de la justicia? La inteligencia. Dice que cuando la humanidad sea sumamente inteligente, dicen los reveladores que cuando la humanidad sea sumamente inteligente, entonces todo este tipo de cosas va a cambiar. Hasta ahora no, porque nadie se ha percatado de eso. Todo el mundo viene a este mundo, vive su vida común y corriente, tiene sus hijos, tiene su trabajo. O sea, en otras palabras, así lo voy a decir de verdad, es un animalito más que viene al mundo, hace sus cosas, vive su vida y sale y se va, ya, y muere y se acabó el problema. Sus hijos son sus hijos, no son los hijos de Dios, pero nadie se une a un proyecto divino porque a nadie le interesa. O sea, no han entendido esto, que esto es una familia universal y que nosotros deberíamos de ponernos realmente las botas, como se dice, y empezar de verdad a hacer este tipo de trabajo. Pero todo el mundo hace las cosas de forma egoísta, cada uno cuida a sus hijos a su manera, educa a su familia a su manera y ya, y los demás, que se frieguen. Precisamente eso es lo que hace el sistema. Eso fue lo que Lucifer hizo, para que la humanidad no pudiera lograr estos puntos. La realidad de la justicia, la inteligencia, la madurez, la fraternidad, la equidad, no los puede lograr en ningún momento porque no se puede lograr. Entonces, por eso dice que todos los problemas confusos ha sido ese uno de los mayores realmente. Ahí en el 3 dice algo muy importante, en el 4, en la misma cita. La verdadera libertad es la búsqueda de los siglos
y la recompensa del progreso evolutivo. Me está hablando que la libertad no tiene que ver con hacer lo que me dé la gana, sino que tiene que ver realmente con la búsqueda espiritual. Pero este sistema no me da para buscar en sentido espiritual. Tenemos unos cuantos religiosos, un puñado muy grande de religiosos, que ellos son los que saben y nos dan la religión, nos enseñan sobre Dios. Y estas personas no tienen ni idea realmente de lo que están haciendo. Ellos también están siendo infectados o fueron infectados por ese virus que este rebelde puso. Entonces estas personas de alguna manera han sido y están siendo manipuladas. Las personas, por ejemplo, que predican, este mundo no va a cambiar por predicación, este mundo no va a cambiar de esta manera, no va a cambiar este mundo por leer el libro de Urantia, no va a cambiar este mundo de esa manera, este mundo tiene que cambiar de otra manera, entendiendo esta verdadera libertad y entendiendo cuál es esa falsa libertad que hoy día la humanidad piensa como libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Yo ya tengo edad suficiente, dice la persona, dice yo tengo 18 años, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy libre. Eso es algo bastante complicado. La gente nunca ha entendido ese tipo de cosas. Y ahí enseguida dice la falsa libertad es el engaño sutil del error del tiempo y del mal del espacio. Bueno, esto va a ser para otra conferencia que quiero explicarles también, el error del tiempo y el mal del espacio. Entonces, eso también tiene algo muy, muy, muy profundo eso. Pero vamos a centrarnos en esa libertad. La libertad duradera está basada, o la verdadera libertad está basada en la realidad de la justicia, la inteligencia, la madurez, la fraternidad y la equidad. ¿Hay inteligencia aquí? Bueno, la gente puede decir sí, hay inteligencia. Pues, no sé. Pensaría que no. El 5 dice, la libertad es una técnica autodestructora. La libertad que dio Caligastia, la que dio Lucifer, es una técnica autodestructora. Así de sencillo. Una técnica autodestructora de la existencia cósmica, cuando su motivación es poco inteligente. Entonces, ¿cuál es la motivación de la humanidad? Bien, para analizar eso, ¿qué es realmente la motivación de la humanidad? ¿Por qué la humanidad lucha? ¿Por qué la humanidad trabaja? ¿Por qué la humanidad busca a Dios? ¿Por qué la humanidad va a la iglesia? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es realmente la motivación? ¿Por qué lo hace? Dice, su motivación es poco inteligencia, incondicional, no hay condición e incontrolada. Cuando ese tipo de cosas es así, es un problema bastante complicado. La verdadera libertad está progresivamente relacionada con la realidad, las cosas tal cual como son, y siempre respetuosa con la equidad social, la justicia cósmica, la fraternidad universal y las obligaciones divinas. Fraternidad universal, vean eso tan bonito. Hay una cita en la Biblia que dice de esta manera, que pues de alguna manera en la revelación tratan de aclararlo de alguna forma, pero recordemos que como dicen allí mismo los reveladores, si se hubiera puesto por escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, bueno, no habrían definitivamente libros en esta tierra para poder poner todo lo que él puso. Simplemente ellos esbozan, sacan algo de lo que él hizo en esta tierra, los reveladores, pero no todo. Aquí hay una cosa que es muy interesante, y es que según la Biblia dice que el maligno, es decir, Caligastia, Satanás, le mostraron a Jesús en un momento toda la gloria del mundo, todos los reinos, todo este tipo de cosas, y le dijeron de esta manera que me parece muy obvio de que él de verdad haya dicho eso. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera se la doy. Recordemos que él era el príncipe, Caligastia era el príncipe de este mundo, y él podía hacer lo que quisiera, porque realmente él estaba en sus manos, en él estaba en sus manos el mundo. Si tú postrado me adoras, si tú postrado me adoras, todo será suyo. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. También lo creo que Jesús haya dicho eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con todo esto? Dice allí en la revelación una cosa muy bonita que quiero compartirles. Dice, los reinos de la tierra eran cosas mezquinas, indignas del interés del creador y soberano del universo. Eso también es para analizarlo. El caso es que, ¿cuál es el objetivo realmente de este personaje y por qué lo hizo de esa manera? Pues simplemente la libertad que él dio a la humanidad es que podían hacer lo que querían, lo que quisieran. Y una cosa importante,
como dijo Pablo, y tenía toda la razón, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y eso es verdad. A Jesús también le hicieron unas preguntas a él acerca del dinero. Y le hizo un personaje unas preguntas. Y él le dijo, Jesús le dijo, mira, te voy a decir a ti, solo a ti, sobre estos asuntos del dinero. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo Jesús? Le voy a decir solamente a ti y nadie más, porque esto no corresponde a la humanidad, porque esto es una cuestión completamente aparte y ajena, que se ha venido administrando por estos rebeldes de una manera equivocada. Por eso él dijo, le voy a decir esto a usted, solamente a usted, no es para las generaciones futuras, sino para usted. ¿Por qué? Porque es lógico que ya Jesús sabía que esto un día se va a destapar y van a entender que todo el problema de la verdadera libertad y la falsa libertad yacen precisamente en el dinero. ¿Cómo es posible que las cosas que nos da Dios Padre en este mundo, que son para el bien de todos, tenga que comprarse ni venderse, cuando definitivamente no debería ser así? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dinero, yo no puedo ser justo. Si yo estoy compitiendo por el dinero, no puedo ser justo. ¿Por qué no puedo ser justo? Porque no puedo llegar a ese punto, porque yo no puedo serlo, porque si llego a ser justo o llego a ser de cierta manera, entonces yo voy a perder. O sea, no puedo hacerlo de esa manera. Este personaje se inventó esa libertad, donde cada uno podía negociar y hacer sus cosas a su manera, libre y todo, así de sencillo. ¿A qué lleva este tipo de cosas? A que estemos en problemas precisamente como los que tenemos hoy día. Tengo que luchar para poder hacer esto, para poder comprar esto, para poder allí, entonces tengo que trabajar, tengo que hacer esto, o sea, tengo que luchar por todo ese tipo de cosas y tengo que competir con mis hermanos y tengo que llegar a unas decisiones que no tienen sentido, olvidando y poniendo en riesgo mi vida espiritual. Llega una cosa importante, y es que el dinero, que fue una invención directamente de estas personalidades, cuando Dios Padre realmente no quiere ese tipo de cosas. Claro, ustedes dirán, pero Jesús también estuvo trabajando y ganó dinero. Sí, eso es verdad, Jesús también hizo ciertas cosas, pero muchas cosas de las que hizo Jesús lo hizo porque estaba en su época. Pero ya es hora que nosotros, él no se metió mucho en ese tipo de cosas y además no podía hacerlo. Dice que no venía a reformar nada de ese tipo de cosas, él venía solamente a poner la parte espiritual para que algún individuo, después de tanto tiempo, se diera cuenta de este tipo de cosas e hiciera las cosas de forma correcta. Entonces, hace este personaje esa cuestión del dinero para que todo mundo viva agarrado y se inventa algo, viene a raíz del dinero, llega algo que se llama avaricia o corrupción. Vamos a suponer entonces, la palabra corrupción es una invención precisamente de ese sistema del dinero. La persona entonces, cuando se inventa el dinero y cuando se inventa todo ese tipo de cosas, entonces se inventa las armas para proteger el dinero ¿de quién? De los humanos, porque los animales no saben de esto. Y empieza exactamente esa lucha por eso, olvidando y dejando de lado el gran legado y el gran regalo que es nuestro planeta. Ese es el problema. Y empieza el problema por ahí. Voy a darles unas ideas más o menos. La conducta humana, sabemos claramente que no es ni buena ni mala, es más tirando hacia el mal que hacia el bien. Esa es así de sencillo. Y tenemos que lidiar con esa conducta, tenemos que hacer de que esa conducta se vuelva cada vez más espiritual, se vuelva cada vez más divina, eso es normal. Pero la conducta humana está determinada por su entorno, siempre por su entorno. O sea, es verdad que nosotros tenemos esa conducta, pero si a nosotros se nos llevara a un mundo donde no existiera ese tipo de corrupción o ese tipo de forma de cómo ganar las cosas, seguramente tendríamos una idea completamente diferente de lo que es la vida dentro de nuestra imperfección. O sea, que nuestra imperfección es una cosa, pero otra cosa es el sistema o el entorno donde se cría aquella persona, donde crece esa persona que no tiene claridad de nada, que es inmadura. Dice, pero la conducta, vuelvo y les digo, pero la conducta humana está determinada por su entorno, ¿sí? Lo que significa que si fuiste criado, por ejemplo, por un indio por allá de la selva, desde el nacimiento, que nunca haya visto, por ejemplo, lo que es la cultura, no haya visto nada, ni siquiera nada, solamente criado por ella, pues lógicamente vas a tener y vas a retener el sistema de valores de esa tribu.
no puede ser de esta en ningún momento, tiene que ser de esa tribu. Entonces nos damos cuenta que el entorno es lo más importante. Nosotros somos inmaduros, pero el entorno, el sistema donde nos estamos criando, es el que hace que nosotros busquemos cosas efímeras y que nos lleven precisamente a la injusticia. Este tipo de cosas las hace en todos los sentidos, tanto en el sentido material, en el sentido espiritual, en el sentido religioso. Si usted es musulmán, pues lógicamente le va a enseñar a su hijo exactamente eso. Si es cristiano, le va a enseñar el cristianismo como algo real, y así sucesivamente. Bien, porque no hay nada más, o sea, tú no puedes dar nada más. Su entorno, vuelvo y digo, es lo que moldea su personalidad, su ser. Si este entorno está dañado, que fue lo que hizo Lucifer, pues lógicamente vamos a criarnos dentro de eso, y además de eso nos va a parecer que es todo normal, que está normal, que no ha pasado nada, que yo estoy haciendo las cosas bien. Ellos establecieron ese tipo de cosas y crearon una especie de sociedades, ¿sí? Unas sociedades que son las que llevan hoy día, por ejemplo, la medicina, los gobiernos, en fin, cantidad de cosas. Todo este tipo de cosas son sociedades, y esas sociedades, recuerde que no son establecidas por Dios, sino por un sistema. Por eso es que estamos como estamos. Si el sistema de pensamiento humano desviado crea una asociación, crea una institución, tendrá que tener lógicamente el daño ya dentro. Los gobernantes o los gobiernos tratan de intervenir en todo este tipo de cosas aparentemente, pero no se puede hacer ese tipo de cosas, porque vuelvo y digo, un sistema, cualquier cosa que se cree está bajo esas bases. La gente elige, por ejemplo, un gobierno. Eso es lo más triste, ¿no? Que la gente elige un gobierno supuestamente para cambiar las cosas, y resulta que los gobiernos no están para cambiar las cosas, sino para mantener las cosas tal cual están. Los religiosos están para mantener las cosas tal cual están. Los religiosos hacen que la humanidad se vuelva cada vez más perezosa, que dependa de. En la época antigua, en épocas antiguas, acuérdense que no había ciencia, no había nada de ese tipo de cosas, y la gente tenía que recurrir a los chamanes, recurrir a los brujos para poder saber el clima, para poder saber cómo estaba la persona, alentada, enferma, en fin. Ellos recurrían a eso porque no había ciencia. Hoy día yo no creo que una persona sea capaz de ir a un chamán para que le diga el clima, cuando es cuestión de simplemente sacar un artefacto como el celular y mirar que mañana llueve o hace calor. Entonces, sí hay diferencia. En aquel tiempo se hacía ese tipo de cosas, se vivía de esa manera, porque no había ciencia, porque ese era el sistema y no había ciencia. Hoy día se quedó ese sistema porque eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer enseñó a pedirle a todas estas personalidades cosas materiales. Así de sencillo, a pedir cosas materiales, cuando dice claramente la revelación: no oren por cosas, oren por significados, oren por valores, oren por todo eso, pero no por cosas. ¿Pero qué fue lo que nos enseñaron? Pues a pedir cosas, porque Lucifer nos metió en la cabeza que nuestra vida depende de las cosas que ganemos. Además que tenemos que ganar honradamente las cosas, decimos. Es que yo soy honrado, yo gano las cosas honradas, yo gano mi dinero honrado. Eso es mentira. Desde que haya dinero de por medio, nadie puede ser honrado en nada. No puede ser honrado, les aseguro que no puede serlo, porque no puede serlo. Y ya les explico por qué. La gente, por ejemplo, elige a estos presidentes, vuelvo y digo, para que cambien las cosas. Y vuelvo y digo, estas personas no están para cambiar, sino para mantener las cosas tal cual. La corrupción, la maldad y todo este tipo de cosas está en la misma sociedad. O sea, no podemos hacer las cosas. Vamos a ver una cosa aquí, vamos a verlo de esta manera. Todas las naciones son básicamente corruptas. ¿Por qué son corruptas? ¿Por qué son malas? ¿Por qué? Porque tratan de preservar las instituciones existentes, no de cambiarlas, sino de mantener esas instituciones de esa manera. Tanto el comunismo, tanto el socialismo, tanto el capitalismo, todas son iguales, todas tienen lo mismo y el mismo objetivo, y el objetivo es dinero. Entonces, si todas estas instituciones tienen dinero o el objetivo es dinero, pues lógicamente son corruptas, y así de sencillo. Y si una persona se mete en esto, pues lógicamente también termina lo mismo. Y ustedes dirán, ¿y entonces yo qué hago? Bueno, ahora les explico cómo es que tenemos que hacer realmente lo que Dios Padre nos propone.
todo este tipo de cosas, todo este tipo de instituciones, ya sean religiosas, también están ganando, también quieren ganar. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a hacer ese tipo de cosas? Ganar supuestamente, ¿sí? Si está haciendo dinero, no puede ser un buen predicador. Si está haciendo esto de llevar las cosas divinas a la humanidad y está esperando dinero de por medio, no puede serlo, porque también va a ser una persona que no va a hacer las cosas. Si ustedes se han dado cuenta y han leído la revelación, precisamente dice eso, que la vida espiritual, la verdadera vida espiritual, no se puede mezclar ni con la política, ni con nada de ese tipo de cosas. Y eso lo pueden leer allá en la vida de Jesús al final. Allí explica claramente ese tipo de cosas, lo explica contundente. Hay una cosa que es clara. Por ejemplo, la última cosa que una compañía petrolera querría es energía fuera de su control, gratis. No le interesaría. ¿Por qué no le interesa? Pues porque ellos tienen un dinero, tienen que ganar algo de dinero. Similarmente, los religiosos condicionan a la gente, ¿sí? Condicionan a la gente a sentirse culpables por inclinaciones naturales, todas clamando ofrecer el único camino al perdón y a la salvación. También se están aprovechando también de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, solamente busquen por internet, busquen ahí en YouTube y busquen estos predicadores que empiezan a hablar una cantidad de sandeces que ni siquiera tiene sentido, ¿sí? Para ganar precisamente dinero. Y eso es lo que está pasando hoy día, vuelvo y digo. Entonces esta persona no puede llegar a esta verdadera libertad. Ahí, aparentemente, tiene libertad, dice yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No es libre porque está dentro de un sistema creado por este personaje rebelde, y aunque usted diga que es libre dentro de una cárcel, no es libre. Y eso es lo que pasa. Lucifer nos metió en una cárcel y no somos libres. Por eso dice que es difícil que una persona inmadura se dé cuenta de la verdadera libertad. Toda institución, el objetivo de toda institución es autoperpetuarse. Ese es el objetivo, Pero este sistema como está, hace siempre que la humanidad, por tratar de perpetuarse, él mismo termine en guerras con sus hermanos, en problemas con el uno, con el otro, y así sucesivamente. Entonces, no puede ser de esa manera. Si es así, ese dinero que los medios, que este tipo de instituciones, si la razón de esta autopreservación institucional está el sistema monetario, pues el dinero, el que provee los medios del poder, que eso es lo que es así, la supervivencia, de ahí el que una persona pobre, por ejemplo, se vea forzada a robar para poder sobrevivir. Y eso lo lleva a no ser justo ni uno, ni el que tiene, ni el que no tiene. Entonces no puede llegar a la verdadera justicia porque no lo puede hacer. No puede hacerlo. Por consiguiente, la necesidad de preservar una institución sin importar su fin social, no importa cuál sea, así diga, no, es que esta es una fundación sin ánimo de lucro. Mentira, siempre hay lucro allí. Todas estas están arraigadas en la necesidad de obtener dinero y ganancias. Y cuando ese tipo de cosas suceden, pues estamos en problemas. Pero una persona puede decir de muchas maneras, y de pronto ustedes están pensando allí detrás de la radio o detrás de esta conferencia, de las personas que están en este momento pueden estar pensando, diciendo, bueno, pero entonces ¿a mí qué me importa eso? Si al fin y al cabo yo hago mi vida de una manera diferente, yo no soy ni el presidente, ni soy esto. No, claro que sí nos afecta muchísimo. Voy a decirles de esta manera, si un hombre hace dinero vendiendo cierto producto, vamos a suponer lo más simple, vamos a suponer que una persona está vendiendo, bueno, cualquier cosa, pantalones, no sé, esta persona se va a ver enfrentada a la necesidad de pelear contra la existencia de otro producto igual o similar, que pueda amenazar su institución. Por esto la gente no puede ser justa, vuelvo y digo. Por eso la gente no confía en nadie. Por eso es lo que dice aquí, la verdadera libertad es la búsqueda de las edades y la recompensa del progreso evolutivo. La libertad falsa es la decepción sutil del error del tiempo y del mal del espacio. La libertad verdadera o duradera se basa en la realidad de la justicia, inteligencia, madurez, fraternidad y equidad. Si un hombre, vamos a analizarlo de otra manera, si un hombre se te acerca, por ejemplo, y te dice, mira, te tengo la casa que usted está buscando, pero él es un vendedor, ¿tú qué le dirías?
Pues ¿será que sí es? ¿Será que sí? ¿O qué es lo que quiere? Él me quiere vender, me quiere meter el producto por los ojos, ¿sí ve? Entonces en ese momento ni usted que está recibiendo esa información ni el otro que la está haciendo pueden ser justos. Ninguno de los dos puede hacerlo porque cada uno está en problemas. Hay otra que es un poco más seria, cuando una persona va al doctor. Entonces el doctor llega y le dice, oye, tu riñón está en problemas y hay que sacarlo. Entonces uno piensa, escuchen, piensa uno de esta manera, ¿será que el doctor lo que quiere es comprarse el mejor vehículo, el mejor yate, o tiene un paseo pendiente y no tiene el dinero y lo va a lograr a costa de mi riñón? Es difícil confiar en la gente, en un sistema económico, en un sistema monetario, en un sistema de dinero como lo han metido. Es difícil confiar y yo no puedo ser justo de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de todo este tipo de cosas. Si yo fuera ético en todo este tipo de cosas y en este mundo, como Dios Padre quiere que nosotros seamos éticos universal, que tengamos esa ética universal, que tengamos esa forma de verdad como lo que es el ajustador de pensamiento que habita en nosotros, pues simplemente no funcionaríamos dentro de este sistema, porque este sistema está hecho para que tú no seas ético. El sistema está hecho para que la sociedad no crezca en los valores divinos. Está diseñada para que usted sea corrupto, para que usted no pueda lograr ese tipo de cosas. Por eso Jesús llega y le dice a esta persona, le dice, este consejo del dinero se lo doy solamente a usted. Solo a usted porque usted me pidió ese tipo de cosas, pero no es para las generaciones futuras. Porque un día habrá personas maduras que van a acabar ese sistema. Porque la vida espiritual no tiene que ver con la abundancia de lo que nosotros poseamos. Miren lo que dice, por ejemplo, la revelación. La revelación dice precisamente de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si lo paga con perder su vida. Entonces, cuando decimos que la industria está interesada en el bienestar de la gente, eso no puede ser verdad. Ellos no pueden asumir el costo de ser éticos. Ellos no pueden hacer ese tipo de cosas. Así que el sistema no está diseñado para servir al bienestar de la gente. Si todavía no entienden este tipo de cosas, piensen, si la gente estuviera de esa manera en las instituciones interesadas en la humanidad, no habría ese tipo de cosas de desempleos, sino que simplemente habría muchísimo empleo, porque querían ayudar a la gente. Pero nos damos cuenta de que cada vez que entra una máquina o lo que sea a reemplazar, puede sacar a 20, 30 personas y a ellos ni siquiera les interesa el bienestar de la gente. Entonces, ahí nos damos cuenta que no hay justicia en ningún momento. ¿Por qué? Porque es una industria, simplemente es eso. Ellos contratan personas únicamente porque esos puestos de trabajo no han sido automatizados aún. Así que no hablemos de decencia en la ética empresarial, porque no hay decencia, no hay justicia, simplemente es imposible, es posible costearlo. No se puede. Si lo llegaran a hacer, entonces no podría continuar el negocio, no se podría hacer ese tipo de cosas. Nos damos cuenta, por eso dice allí algo muy interesante. Quiero que vayamos ahí a la página 2083.5. 2083.5. Dice, el cristianismo se ha atrevido a rebajarse. Oiga, se ha atrevido a rebajar sus ideales ante el desafío de la avidez humana. Es decir, se ha mezclado con eso. El cristianismo hoy día cobra por hacer este tipo de cosas. Entonces dice, el cristianismo se ha atrevido a rebajarse, oiga, a rebajar sus ideales ante el desafío de la avidez humana, la locura de la guerra y la codicia del poder. Eso ha pasado. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que está pasando. Ese es el sistema que este personaje metió. La verdad, la libertad que él dijo. Dice, yo les voy a dar libertad. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. ¿Sí? Ya no tienen la libertad como lo propone Dios, sino como yo lo propongo. Porque yo soy el amigo de los hombres, dice este personaje allí. Pero la religión de Jesús, bueno, ahí sigue hablando algo muy interesante. Y dice enseguida, ahí en el 6, dice, el cristianismo está amenazado de muerte lenta por el formalismo, el exceso de organización, el intelectualismo y otras tendencias no espirituales. La iglesia cristiana moderna no es esa fraternidad de creyentes dinámicos a la que Jesús encargó. Ya ustedes lo pueden seguir leyendo allí. La realidad es que este sistema que mete este personaje es el verdadero mecanismo que guía los intereses de todos los países del planeta. El punto más grave y la consecuencia más dominante de este problema del dinero es el sistema de libre empresa o libre competencia. Hoy día cualquiera puede tener una empresa, cualquiera puede hacer una cosa, cualquiera puede hacer su sistema como quiera, puede hacer su libre competencia como quiera.
puede hacer lo que quieran. Esa es la libertad que dio este personaje. Y ustedes dicen, pero es que hay que hacerlo. Claro, si estamos dentro del sistema hay que hacerlo. Pero tiene que haber otra forma, tiene que haber otra solución, que es la que el Padre Universal está preparando precisamente. Si ustedes llegan a este mundo solamente con la intención de pasarlo bien, de ir a una playa, de hacer ese tipo de cosas, pero no de ponerse realmente las botas para trabajar en las cosas divinas, pues simplemente tiene que seguir el sistema. Nada más hay que seguir el sistema. Les metieron en la cabeza, le metieron la mentira que el libre mercado, el interés personal y la competencia llevan a la prosperidad de la humanidad. Eso fue lo que metió este personaje. Por eso es que nadie se da cuenta de cuál es la verdadera libertad y la falsa libertad. Pero si nos damos cuenta de lo que no se habla, de qué es lo que hace este sistema, es que una economía basada en la competencia, que es lo que estamos allí, ahorita leemos una cita muy interesante, ya la vamos a leer, que está basada en la competencia, invariablemente lleva a la corrupción estratégica, a la consolidación del poder. Si usted tiene dinero, usted hace una forma de publicidad estratégica y debe ser corrupta. ¿Por qué? Porque el que no tiene no puede hacerlo. Y eso, yo no puedo ser justo de esa manera. Y el dinero me lleva al poder, a la consolidación del poder. Entonces empieza a hacer ese tipo de cosas. Y la riqueza también hace otro tipo de cosas. Hace la estratificación social. Están los que son adinerados, los que son medio y los que no valen nada. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas pueda estratificar a los hijos de Dios solamente por una estupidez, cuando todos somos hijos de Dios y Dios nos dio todo por igual? ¿Cómo es posible que el ser humano no se dé cuenta de esta falsa libertad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si hay dinero de por medio y hay alguien, un científico que inventa algo que puede ser provechoso para la humanidad, el dinero pueda tapar ese proyecto? ¿Qué fue lo que pasó con Tesla? Tesla inventó la energía tipo Wi-Fi para todo el mundo, sin necesidad de cables. Pero ¿quién vendía los cables? ¿Quién vendía la instalación de esto, de lo otro? Además no era rentable para esa época, no era rentable. Ya se estaban vendiendo las cosas de otra manera. No podía funcionar una tecnología como esa, que era guiada por Dios. No podía funcionar porque había dinero, ¿verdad? Entonces, al haber ese tipo de cosas, ¿quién puede ser justo ante ese tipo de cosas? El abuso laboral, ¿de dónde viene? Precisamente de eso. Entonces, el jefe tiene que abusar. Dice, no, yo tengo que ganar, yo no puedo perder mi empresa. Y así sucesivamente sigue este tipo de cosas. Y por último, a una forma encubierta de dictadura gubernamental. Así de sencillo, de la élite más poderosa. Eso es lo que sucede. Estas personas deciden hacer cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay dinero. Así de sencillo. Hay dinero, hay competencia. Pero mire lo que me dice la revelación acerca de la competencia. Página 773.3. La leemos allí adelantico, por ahí adelantico. Dice así, bueno, leámosla toda, que igual toda la parte es bonita. Antes de la aparición de la frugalidad inicial de la industria primitiva, la suerte, oiga esto, que corrían las tribus del tipo medio era la miseria, la estratificación, ¿verdad? Y los auténticos sufrimientos. El hombre primitivo tenía que competir con todo el reino animal para conseguir su comida. Estamos igual, pero dice la presión de la competitividad siempre arrastra al hombre hacia el nivel de la bestia, lo vuelve animal. La pobreza es su estado natural y tiránico. Eso es lo que pasa. Esa es la famosa falsa libertad que estamos viendo. La verdadera libertad es lo otro, como dice allí, es la búsqueda de las cosas. Pero hay que liberar esto algún día. Ustedes dirán, pero ¿cómo puedo liberarme de eso? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, hay cosas interesantes, vuelvo y digo. Por eso un día tendrá que suceder ese tipo de cosas, como les decía la vez pasada en esa conferencia. Algún día en este mundo se levantará alguien que empezará algo que se llamará gobierno de Dios en esta tierra, donde Dios Padre gobierna entre los hombres, donde un hijo de esta tierra diga, Señor, es que yo no he venido a esta tierra a robar ni a recoger cosas, sino a servir, Señor. No he venido aquí a rezarle a usted, Señor, para que haga cosas por mí, porque esa es una idea antigua y pagana. Esa idea está mandada a recoger, sino que yo estoy aquí como un hijo creador también.
diseñando todo esto, diseñando todo este sistema, diseñando este mundo, diseñando esta cultura, diseñando esta gran familia que son los hijos de Dios. Eso es lo que realmente, eso se quiere. Pero nadie tiene eso en ningún momento. Todo el mundo viene, vive su vida, toma lo que hay y ya, y se va. Entrega, nunca se ha dado cuenta que que cada uno de nosotros somos responsables, oiga, responsables de darle a nuestros hijos algo diferente, no dinero. Porque todo el mundo dice, no, pues yo soy responsable, yo le voy a dejar a mi hijo una herencia. No, eso no. Porque más adelante se la van a quitar o de pronto hasta lo van a asesinar por eso. No, esa es la otra libertad. Esa es la libertad maligna que este personaje ha venido haciendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuál es esa verdadera libertad para poner verdaderamente manos a la obra y empezar a hacer las cosas como Dios Padre realmente tiene preparado las cosas. Hay una cosa impresionante que me pone a sufrir y me duele realmente, es que documentos internos muestran que después de que la compañía Bayer supo de forma absolutamente positiva, bueno, lógicamente porque ellos lo hicieron, que tenían una medicación que estaba infectada con el virus del VIH, es decir, con SIDA, lógicamente que quitó eso fue en Estados Unidos, quitó el producto del mercado norteamericano y lo posicionó en Francia, Europa, Asia y Latinoamérica. Muchas personas han muerto precisamente por eso. ¿Y por qué? ¿Pero qué pasó? Pues simplemente un medicamento que estaba infectado de SIDA. Bueno, pero ¿quién infectó eso de SIDA? ¿Quién infectó eso de SIDA? Claro, esto era precisamente lo que querían, ya que un paciente infectado con el virus le genera mucho dinero a Bayer. Entonces no podían perder el producto, porque era un producto bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Pues el gobierno americano permitió que esto pasara. El Departamento de Control de Medicamentos permitió que también pasara. Y el gobierno de ese país simplemente miró a otro lado porque él también recibía un dinero. ¿Cómo es posible ese tipo de cosas? Miles de personas inocentes han muerto de SIDA y otras tantas están infectadas. ¿Qué podemos esperar? Porque este sistema precisamente no lo lleva a uno la justicia, sino que lo lleva a la injusticia, así de sencillo. No lo deja llevar a esos valores que Dios Padre quiere que cada uno de ustedes tenga. Recuerden que hay una parte de Dios en cada uno de ustedes. Hace mucho tiempo la gente fusionaba más con el ajustador de pensamiento, hoy día no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el sistema de valores es muy corrupto y no ha habido una fusión de ahí para acá. Alguna persona dice, sí, eso ha habido fusiones. No han habido fusiones porque es que el sistema de valores no hace que una persona fusione con el ajustador de pensamiento. Porque una persona para fusionar con el ajustador de pensamiento tiene que pensar, tiene que vivir, tiene que sentir lo que el ajustador de pensamiento. Tanto que sus dos pensamientos, sus dos sean uno. Pero en un sistema de esto yo no puedo llegar a la justicia, yo no puedo llegar a ese tipo de cosas, yo no puedo llegar al amor, yo no puedo llegar a nada de esas cosas, porque no me deja realmente hacer eso. Hay una parte en la revelación muy importante que quiero que la leamos allí en la página 614.2. Dice, incluso la sabiduría, escuchen, incluso la sabiduría solo es divina y digna de confianza cuando tiene un alcance cósmico y una motivación espiritual. De lo contrario, la sabiduría no sería sabiduría. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, con los científicos. Hombre, ¿cómo es posible que un científico que está hecho para ayudar a sus hermanos, entonces lo pongan a inventar armas de cómo matar a los hermanos? No entiendo. O sea, no entiendo ese tipo de cosas. Un don de esos que Dios Padre le dio, ¿cómo es posible que se dañe tanto? Porque el dinero está de por medio. O sea, no entiendo. No entiendo cómo es posible eso. No entiendo cómo es posible que una persona tenga que pasar hambre y necesidad cuando la comida realmente, lo que les he dicho siempre, se pierde en el planeta. Pero el problema es que para que un producto cueste o subirle de precio, tiene que ponerlo escaso, tiene que llevarlo a la escasez. Y eso lo sabemos claramente. Para escasear, por ejemplo, para subir, por ejemplo, de precio, ¿qué te digo? Cualquier producto, y hay cantidad de producto de eso, los mismos presidentes, los mismos gobiernos se encargan de mandar botar esa comida al mar. Pero eso nadie lo sabe. Y toda la gente muriendo de hambre.
¿Cómo puede ser posible eso? Si el planeta está dando la comida, si el planeta está dando ese tipo de cosas, ¿cómo puede ser posible que eso suceda? Ahora, una cosa importante, acuérdense claramente que allá en los cielos está exactamente los moldes, los modelos de vida. Allá no se comercia con dinero. Allá no hay ese tipo de cosas. Allá no hay la compra de nada. Allá no hay eso. Allá todo el mundo disfruta y todo el mundo crece espiritualmente. Este mundo está hecho también para eso, para vivir de esa manera. Pero el día que la humanidad entienda la verdadera libertad, podrá empezar a trabajar sobre estos caminos. De lo contrario, no. Tendrá que seguir el sistema. Así de sencillo. Tendrá que seguir el sistema. No hay nada más que hacer. Tendrá que seguirlo, porque eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere realmente, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces, para llegar a ese sistema de valores, ahora quiero que leamos, por favor, nuevamente las citas. Vamos a leer 613.3 y vamos a leerlo desde allí. Dice, de todos los confusos problemas derivados de la rebelión de Lucifer, ninguno ha ocasionado más dificultad que la incapacidad de los mortales evolutivos inmaduros para distinguir entre la verdadera y la falsa libertad. Pues claro que sí. Porque la gente piensa que es libre al hacer esto y al hacer lo otro, pero no se da cuenta que está dentro de un sistema que es una cárcel completa, donde una persona no puede crecer en esos valores, donde una persona no puede unirse al ajustador de pensamiento porque sus valores y su forma de vida no le dan. Así el ajustador quiere hacerlo. Por eso es precisamente que existen los mundos de estancia, para completar eso que ustedes no pudieron aquí. Por eso es que están allá esos mundos de estancia, porque no se logró eso. La verdadera libertad es la búsqueda de los siglos, de la vida espiritual, la recompensa del progreso evolutivo, pero de verdad como es. La falsa libertad es el engaño sutil del error del tiempo y el mal del espacio. La libertad duradera está basada en la realidad de la justicia. Con ese sistema no podemos ser justos, no podemos llegar. Está basada en la inteligencia, en la madurez, en la fraternidad y en la equidad. ¿Cómo puede llegar uno a la equidad y a la fraternidad cuando todo el mundo llega a un mundo como esto simplemente a establecer su vida a su manera? Y lo primero que piensa es estudiar. Y entonces pregunta, ¿qué carrera es la que da más dinero? No está pensando en ayudar, no está pensando en hacer nada, sino ¿cuál es la carrera que da más dinero? Otros dicen, no, pues hay que hacerla por vocación, porque me guste hacer esto, porque me guste hacer lo otro. Bueno, está bien, pero entonces llega el papá o alguien le dice, no, pero es que eso no da dinero. No, esa carrera no sirve. ¿Eso para qué? Un día en el futuro, la humanidad estudiará algo para ayudar a la humanidad. Un día en el futuro, la humanidad hará algo por los demás, no para él, sino por los demás. Por eso dijo Jesús, es más grande el que sirve que el que es servido. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, dice Jesús, debe ser el servidor de todos. Entonces me dice ahí enseguida el 5. La libertad es una técnica autodestructora de la existencia cósmica. Cuando su motivación es poco inteligente, ya nos dimos cuenta por qué. Ya nos damos cuenta por qué. La gente lucha y lucha y lucha y lucha por todo este tipo de cosas. Mira, no más una conferencia de estas no reúne tanta gente como si yo les dijera que voy a darles una cátedra a ustedes de cómo ganar dinero. Mire, yo les aseguro que yo les digo a ustedes, voy a darles la clave para hacer dinero. Créame y les digo de corazón que como mínimo, me llegan unas 40 personas a escuchar el tema. Por lo menos unas 40 personas. Porque es que ese es el sistema. Eso es lo que les interesa. Y ahora, si yo cojo un poquito de fama, en cuanto a eso, no son 40, son 200, 2000, 3000 personas que me van a un estadio exactamente a que yo les dé una conferencia de cómo hacer dinero. ¿Quién tiene más poder aquí? Este sistema. El sistema luciferiano. Por eso es precisamente que la gente no se da cuenta de cuál es la verdadera y la falsa libertad. La verdadera libertad está progresivamente relacionada con la realidad y siempre respetuosa con la equidad social, la justicia cósmica, la fraternidad universal y las obligaciones divinas. Obligaciones divinas. Obligaciones divinas. Escucha la palabra, obligaciones divinas. ¿Y cuáles son las obligaciones divinas? Pues precisamente lo que les estoy diciendo. El gobierno de Dios en este mundo. Un día tiene que empezar. Y esa es la obligación divina. Esas son las obligaciones divinas. Las obligaciones divinas no son predicar. Las obligaciones divinas no son eso. Las obligaciones divinas no son leer. Las obligaciones divinas no son el intelectualismo.
Las obligaciones divinas tienen que ver definitivamente con aquellas cosas que tienen que ver con que alguien se una al Creador para hacer las cosas como Él lo plantea, no como Lucifer lo planteó. Entonces dice allí, la libertad es suicida cuando está divorciada de la justicia material. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa hoy día? La justicia material. No hay justicia material. No lo hay y no lo puede haber. No puede haber justicia material en un mundo como estos. La libertad es suicida cuando está divorciada de la justicia material, de la equidad intelectual, de la paciencia social, del deber moral y de los valores espirituales. Eso es decir, la verdadera libertad es eso, pero está divorciada de todo ese tipo de cosas. La libertad no existe fuera de la realidad cósmica. Y eso es lo que Lucifer nos ha metido en la cabeza. Que si usted tiene más dinero, más feliz es. Que si usted tiene más de eso, más buena gente es. La gente no necesita dinero. La gente no necesita. En un país pobre no necesita dinero. Eso es lo que les han hecho creer a ustedes. La gente de un país pobre o la gente que no tiene oportunidad no es que necesite dinero. No. La gente no necesita eso. Necesita simplemente de lo que Dios Padre ha dado. A mí no me van a dar un billete en un plato para comérmelo, porque no. Pero si me dan un pedazo de ¿qué te digo yo? De papa, de cualquier cosa, me sirve más que un billete, así sea de $100. No me sirve de nada. Eso es irreal. Y eso es lo que me está diciendo aquí la revelación. Eso es irrealidad. La libertad no existe fuera de la realidad cósmica. Y todo esto que nos están metiendo es irrealidad. Irrealidad. Entonces por eso es que está pasando realmente este tipo de cosas. Es triste verlo. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta de cuál es la verdadera y la falsa libertad de todo este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de eso? Si es tan fácil. ¿Quién va a cambiar todo este tipo de cosas? ¿Los políticos? No, los políticos no lo van a hacer. Todo lo que pueden hacer los políticos son crear leyes estúpidas, establecer presupuestos, declarar guerras. Eso es todo lo que hacen ellos, no saben nada más. Y uno votar por un estúpido, qué pena decirlo así, pero votar por personas que ni siquiera saben cómo se cultiva una planta, ni siquiera saben nada de eso. ¿Será la religión la que va a cambiar todo esto? Por supuesto que no. La religión está confabulada con la política. La religión es otra institución que gana también dinero, que también está atrás del dinero. Ellos también están buscando su tajada. A ellos no les interesa la vida espiritual. A ellos les interesa, es el diezmo. Ellos todavía están enchapados a la antigua. Todavía hay profetas. Los profetas son precisamente igual que los chamanes que en aquel entonces, en aquel tiempo, leían el intestino de los animales. El hígado de un animal lo leían. El que leía el tabaco es más o menos igual. Dios Padre no quiere ese tipo de personas en este universo. Dios Padre quiere un tipo de gente que se una con Él, que trabaje con Él, que haga las cosas con Él. Dios Padre no quiere que le pidan cosas. Dios Padre quiere que trabaje con Él. Por eso dice que ofrece compasión y todo a los valientes y a los valerosos, no a aquellas personas que tienen unas supersticiones todas extrañas. La gente se acerca a Dios para pedirle cosas a Dios. Eso es igual que devolvernos otra vez al pasado. Necesita Dios Padre gente que se una de verdad y entienda esta revelación y se dé cuenta del engaño de Lucifer y decida hacer de este mundo un diseño divino. Cuando la humanidad crece en sabiduría, empieza a diseñar las cosas. Este aparato por el cual les estoy dando las conferencias no se hizo al azar, no se hizo pidiéndole a Dios por medio de Padre Nuestro, no se hizo esta tablet por la cual les estoy hablando simplemente en el bosque a ver si de pronto pasara. No se hizo pidiéndole a un chamán que hiciera ciertas cosas, ni siquiera a un profeta. Esto se hizo bien planeado por personas, por científicos, por diseñadores. Diseñaron esto de tal manera que funciona. Y así sucede en una sociedad futura. Este mundo tiene que ser diseñado. El sistema tiene que ser diseñado por los hijos de Dios. No por todo este tipo de gente mediocre que ha venido dañando el planeta durante tanto tiempo por solamente ganar y ganar y ganar. Tenemos que parar con todo esto. Tenemos que un día parar con todo esto. Los hijos de Dios tienen que tomar fuerza en todo esto. Los hijos de Dios tienen que un día mostrar la sabiduría de Dios en este mundo.
Los políticos no lo van a hacer, la religión tampoco, nadie lo va a hacer, ninguno lo va a hacer, ninguno. Les digo de corazón que vale más hoy día la tecnología, vale más la tecnología en este momento que un chamán o cualquier cosa de estas. Hace mucho tiempo el niño tenía alguna enfermedad y lo llevaban al chamán, y el chamán fumaba tabaco encima, le cantaba no sé qué, le movía árboles, le pasaba la cola del gato por todo lado, escupía, en fin, cualquier cosa. Entonces la persona decía, ya quedó curada. Hoy día sabemos claramente que eso es una estupidez. Hoy día nosotros seguimos igual. Los mismos presidentes, los que gobiernan estas naciones, los que gobiernan el mundo, van a los berracos chamanes, van a todos estos brujos para que les ayude a ver cómo van a gobernar el planeta. Y en manos de ellos estamos. Necesitamos salir de esto. Necesitamos realmente entender cuál es la verdadera y la falsa libertad. Necesitamos empezar a ver las cosas como son. Dios Padre no quiere gente religiosa, quiere gente de verdad, hijos de Dios, que se comprometan y que entiendan que este planeta y todo esto es un legado que Él dio y es precisamente aquello que un buen padre da. Es nuestra herencia, y si es nuestra herencia tenemos que administrarla. Hay que quitar a estas personas de allí. Estas personas no son de Dios, estas personas están gobernadas por estas personalidades rebeldes. Tenemos que hacer las cosas bien. Vale más, vuelvo y digo, la tecnología que cualquiera de esas cosas. No es el dinero lo que cambia este mundo. No son los políticos, mucho menos la religión. Todas esas son instituciones falsas. Por eso dice que tenemos que ver la realidad de las cosas. Son instituciones falsas que nos han hecho creer que son todo y que eso es lo que vale. Y fuera de eso le seguimos la corriente y muchos aspiran a ese tipo de cosas. Nosotros ya somos maduros. Somos personas grandes espiritualmente. Por eso nosotros no podemos confiarle la vida de nuestros hijos a manos de estas personas que ni siquiera saben de nada. Nosotros tenemos que diseñar nuestro futuro. Tenemos que empezar a diseñar este mundo como Dios Padre quiere. Tenemos que hacerlo como los hijos creadores lo hacen. Por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.